Hola lectores, hoy comentaremos El juego de Gerald de Stephen King. En una cabaña aislada, desnuda y esposada a la cabecera de la cama, Jessie asiste inerte al macabro desenlace del juego erótico de Gerald, el hombre con quien ha convivido durante 20 años y que está tendido en el suelo junto al lecho. Acuciada por el hambre y la sed, asediada por los fantasmas del pasado, adquiere conciencia de que la realidad es más pavorosa que la peor de sus pesadillas. Stephen King ataca a El juego de Gerald desde dos ángulos distintos: el ángulo de la historia y el ángulo del mensaje. Como narrador, King inicialmente parece una vez más en la cima de su escritura. Comenzamos en medio de la acción. En una cabaña remota cerca a un lago, Jessie Burlingame ha decidido disfrutar de los juegos bondage de su esposo Gerald por última vez. Después de que él la ha asegurado a los postes de la cama con dos juegos de esposas de policía, Jessie comienza a impacientarse y luego a asustarse. Pedirle a Gerald que la deje ir no tiene ningún efecto, y cuando ella lo amenaza con el divorcio, Gerald solo se excita más, convenciéndose de que Jessie simplemente está jugando su juego. Tomando represalias de la única manera posible, Jessie lo patea, conectándose con su vientre y, lo que es más importante para la novela, con sus genitales. Gerald se cae de la cama y sufre un infarto fatal, dejando a Jessie varada, encadenada y sola. Esta secuencia inicial funciona principalmente porque King establece sin esfuerzo una escena desolada y en amplios bocetos nos da una idea de los Burlingame como pareja. El bondage, que es una práctica sexual que consiste en atar o encadenar a una persona para inmovilizarla total o parcialmente, requiere ciertos niveles de confianza y comunicación de los que actualmente ellos dos son incapaces. Para empeorar las cosas, tenemos el maleable interés propio de Jessie. Ella ha continuado con los juegos pervertidos de Gerald simplemente para complacerlo. Y también nos presenta a sus voces, aspectos de su personalidad a los que Jessie asigna nombres y con quienes interactúa, que eventualmente se convierten en una especie de coro griego en su mente durante su cautiverio, comentando sobre su situación y los eventos y decisiones que la llevaron allí. Todo esto sucede sin esfuerzo. La situación, el estado de ánimo, el personaje y el impulso narrativo nos atraen instantáneamente a esta historia poco convencional y comenzamos a tener una impresión de Jessie Burlingame como persona. Desafortunadamente, estas impresiones son todo lo que obtenemos. Las voces internas de Jessie son interesantes y la interacción entre ellas es fascinante. King también maneja este dispositivo de escritura con sorprendente habilidad técnica. Las voces podrían haberse vuelto confusas y difíciles de seguir, pero King nunca permite que esto suceda. Sin embargo, las voces también proporcionan una barrera entre el lector y la voz verdadera de Jessie. En lugar de permitirnos profundizar en su personaje, las voces sirven para dividirla en partes compuestas. A diferencia de la clara división de Odetta, Deta y Susana en las novelas de la Torre Oscura, ninguna de las voces de Jessie son partes completamente formadas de ella, y nunca se fusionan realmente para convertirse en una sola personalidad. Sin embargo, le permiten a Jessie llegar a lo que probablemente sea el núcleo de sus problemas. Su tiempo esposada a la cama la obliga a desenterrar una serie de recuerdos reprimidos, la mayoría en torno al día del eclipse solar total de 1963. Durante el eclipse, Jessie tiene una experiencia terrible en su entonces corta vida. El eclipse se convierte así en una poderosa metáfora de los cambios abruptos en la joven vida de Jessie. Así como la luz del día cambia a la oscuridad, así se cambia la fe por la desconfianza, el amor por el miedo, la seguridad por el peligro. King maneja esta secuencia con el mayor tacto posible.
Si bien es necesario que sea explícito para que podamos captar la profundidad y la intensidad de las reacciones de Jesse, King nunca cruza la línea hacia lo espeluznante. Que este incidente en la vida de Jesse tenga relación con su situación actual también tiene sentido en el contexto de El juego de Geralt. Ya que el personaje de Jesse está esbozado de manera bastante amplia, tiene sentido que este momento de su pasado defina toda su personalidad. Aquí la metáfora del eclipse se extiende con ese momento en su pasado, proyectando una sombra sobre todo su presente. Además, las esposas también sirven como metáforas. Jessie está tan encadenada a su pasado como a la cama. Si bien estas metáforas parecen obvias, nunca son torpes. Después de una vida de subyugación por parte de los hombres, Jessie se da cuenta de que la libertad de su miríada de grilletes depende de ella. Es en este punto que la historia y el mensaje de El juego de Geralt se vuelven entidades casi separadas. La situación de Jessie está plagada de peligros y horrores de la vida real. El cadáver de Geralt en el piso junto a la cama. El simple acto de alcanzar un vaso de agua y un método para beber de él se convierte en una fuente improbable de tensión y emoción. El ingenio y la tenacidad de Jessie son emocionantes de presenciar. En un momento, las realidades de la crucifixión se vuelven dolorosamente evidentes, cuando los calambres y los espasmos musculares comienzan a atravesarla. Y está el asunto de una figura en la puerta, que podría ser real o no, y cuyas secuencias se encuentran entre los momentos más aterradores que ha escrito Stephen King. A pesar de lo satisfactorios que son estos elementos, el juego de Geralt finalmente se ve consumido por su agenda. En un punto, Jesse llega a la conclusión de que todos los hombres son malos. En lugar de aprender de su actual situación con las esposas, o de su éxito al enfrentarse a sus recuerdos enterrados, Jesse adopta una postura agresivamente limitante, que demuestra que no ha crecido mucho como persona. Al cambiar su auto-odio internalizado hacia el exterior, todavía se permite ser definida por las cosas que le sucedieron, en lugar de por las formas en que se ha moldeado a sí misma. Como una prueba para sus siguientes dos novelas de conciencia femenina, Dolores Claiborne y El retrato de Rose Mather, El juego de Geralt tiene un propósito definido, introduciendo conceptos y situaciones que King nunca antes había abordado con tanta profundidad. En estos dos libros posteriores, King refinaría y trabajaría para perfeccionar estas ideas, combinando la historia, el personaje y el comentario social de una manera mucho más natural. ¿Y tú ya has leído El juego de Geralt de Stephen King? ¿O es un libro que te llama la atención y que quisieras agregar a tus próximas lecturas? Cuéntanos tus opiniones en los comentarios. No olvides darle la manita arriba a este video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y activar la campana de notificaciones para recibir una alerta cuando se publique un nuevo video. También puedes compartir este video con cualquier persona a quien creas que le pueda interesar y ser de utilidad. Hasta entonces, ¡felices lecturas!